Hola a todos, buenos días nuevamente. Vamos a comenzar con esta sesión del curso de Revisor BIM. Con esto finalizamos el módulo 2, en donde vamos ya a terminar lo que es revisión dentro de lo que es software, herramienta BIM. En este caso hemos visto principalmente Revit hasta el momento, ¿ya? Hoy día vamos a ver cómo crear tablas de planificación, ordenar algunas cositas, otro tipo de tips. Vamos a ver también cómo imprimir y extraer algunas cositas claves de Revit para poder revisar información de proyectos, ¿sí? Con eso terminamos entonces la clase de hoy y ya la siguiente vamos a empezar a trabajar con lo que es interoperabilidad, IFC, y cómo intercambiamos archivos con otras plataformas para revisión en software como por ejemplo BIM Collab, ¿sí? Ya, entonces, nuevamente, si tienen alguna consulta, la van haciendo y la voy respondiendo. Tengo aquí el retorno para ir revisando el chat de la actividad. Voy a seguir trabajando con el modelo que viene en los modelos de ejemplo, ¿cierto? Ya dijimos que si nos vamos a la pestaña Archivo, Abrir, abajito, abajito, aparecen archivos de ejemplo, ¿eh? Entonces, desde acá estoy usando el segundo en este caso, que es ArchLink Model, ¿ya? Que deberían tenerlo todos en los modelos que vienen por defecto en Revit como ejemplo al inicio de la instalación, ¿ya? Entonces, ya habíamos visto la vez anterior justo cómo se comporta el Project Browser, el navegador de proyectos, ¿ya? Y cómo desde aquí nosotros podemos revisar todos los tipos de vistas y crear planos, ¿cierto? Vimos cómo nosotros creábamos planos, insertábamos las vistas en los planos y también vimos algo de estas famosas ubicaciones o tablas de planificación y un poquito cómo se comportaban y también cómo la podíamos insertar dentro de las láminas de proyectos, ¿cierto? Básicamente lo que hacemos es arrastrar desde el panel de trabajo, desde el navegador de proyecto del Project Browser, arrastramos las vistas hacia el plano, a la lámina, ¿ya? Y una vez acá, hacemos clic en la posición, ¿cierto? En donde vamos a insertar el elemento y luego lo acomodamos. Tenemos algunas opciones adicionales, como por ejemplo dividir la tabla, ¿cierto? Que esta es esa colita de chancho que aparece en el borde y que nos permite dividir la tabla para poder acomodarla dentro de la lámina. Tenemos los pinzamientos de las columnas también, ¿sí? Y varias herramientas ahí que nos ayudan a ordenar gráficamente el espacio en nuestro trabajo, ¿ya? Ahí está. Eh, Podemos también exportar estas tablas de planificación, por ejemplo, eh, una más, esta, la de espacios. Podríamos también eventualmente exportar esta tabla, ¿cierto? Dijimos que estas tablas se comportan como similar a Excel, ¿ya? Entonces nosotros también podríamos exportar estas tablas a Excel. Si nos vamos acá a la pestaña Archivo, tenemos que tener abierta la vista de la tabla, Archivo, Exportar, y luego en la parte inferior, ¿ya? Ahí aparece Informes. Y desde acá entonces nosotros podemos exportar la tabla de planificación en formato TXT, ¿ya? Una vez que nosotros guardamos esto, formato TXT, es súper sencillo, le damos a aceptar, adelante, adelante, adelante. Básicamente lo que nos pregunta aquí en esta zona es eh, cómo nosotros queremos hacer la exportación según los tipos de espacio, delimitado por tabuladores, delimitado por puntos, por comas, que es lo típico que generan los archivos TXT que después se van a insertar en Excel, ¿ya? Al igual que como se hace, por ejemplo, en el caso de la estación total, cuando se traspasan las nubes de puntos, y similar también la herramienta o el proceso con eh, otro tipo de datos binarios. Entonces, aceptar, aceptar, aceptar. Y ahora eventualmente voy a compartir la pantalla completa para mostrar el Excel, ¿ya? Ahora sí. Entonces, por ejemplo, yo guardé el archivo en el escritorio, ¿sí? Ahí está.
Entonces, si yo voy al escritorio y busco el archivo que acabo de cargar, el de zonas, el de rooms, habitaciones, ¿cierto? Lo voy a abrir con Excel. Voy a abrir un Excel nuevo. Lo dejé guardado en el escritorio, entonces. Voy a cargar Excel ahora. Acá está. Y voy a abrir ese archivo. Entonces nos vamos a la pestaña Abrir, ¿cierto? Botón Abrir, Examinar. Y ojo, cuando uno abre un archivo TXT de Excel, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es convertirlo a Excel. Entonces, en este caso, voy a buscar el archivo y lo voy a buscar como un archivo de texto o como simplemente todos los archivos, ¿ya? Lo único que hice entonces fue abrir en Excel, ¿ya? Voy a el botón examinar para buscar el archivo, está en el escritorio. Por defecto no lo voy a ver, porque está en archivo en formato TXT, ¿cierto? En formato de texto. Entonces tengo que cambiar la herramienta de visualización de archivos para abrir acá en este caso, de Excel, y lo voy a cargar. Después, abrir, adelante, 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 ¿cierto? Que básicamente lo que nos pregunta acá es cómo nosotros vamos a convertir este archivo binario TXT en un archivo de tablas y columnas como es Excel, ¿ya? Entonces, como lo habíamos configurado por defecto, entonces ahora lo cargamos también por defecto. Adelante, 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 Excel. ¿Bien? Y luego ya vamos a tener acá la disposición de los elementos tal cual como los teníamos en Revit, ¿eh? Entonces, aquí está mi tabla con las columnas, con la información de los elementos y con la configuración que nosotros le dejamos en Revit, ¿eh? Entonces, tal cual como está en Revit, ¿eh? Número, nombre, nivel y arriba el título, ¿ya? Básicamente, entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer al momento de compartir compartir estos archivos de tablas de planificación o de cubicaciones por este formato TXT y luego en Excel, ¿cierto? Ahora en Excel después ya podríamos trabajarlo como nosotros, eh, como sea nuestra preferencia, ¿ya? Vamos a crear entonces una nueva tabla de planificación. Veamos. Ya un poco desarmamos el modelo, ¿cierto? Ya revisamos algunas cositas de, revisamos algunas cositas del modelo, de cómo recorrerlo, eh, cómo sacar las vistas, ¿cierto? Vimos cómo revisar los cortes, dónde están. Acuérdense, pestaña vista. Desde aquí podemos revisar las vistas 3D, podemos crear vistas de plano, ¿cierto? Y las vistas de corte o sección. En este momento está desactivado porque estamos en una lámina, ¿cierto? No podemos crear un corte en una lámina. Entonces también eh, tenemos que ser más consecuentes con cómo vamos a crear información a partir de los modelos. Entonces, por ejemplo, ahora podemos ver que se nos activa la opción de sección o corte, ¿ya? En una vista de plano de planta. ¿Sí? Ahí sí. Plano de planta, en una vista de elevación, en un corte, en una vista vertical u horizontal, pero del modelo. ¿Ya? Ahí está. Ahora entonces, para crear una tabla de planificación, ¿ya? Para crear una tabla de planificación, ya habíamos visto algunas ideas de esto, por lo menos desde donde estaba esta información. Entonces, la pestaña Vista, un poquito más a la derecha, tenemos aquí la herramienta de tablas de planificación cantidades. Básicamente vamos a utilizar dos. La primera, tabla de planificación cantidades, y la tercera, cómputo de materiales. ¿Ya? Vamos a ver algunas diferencias. Primero, la tabla de planificación cantidades nos va a servir principalmente para cuantificar elementos o componentes de Revit, ¿ya? En este caso, por ejemplo, pilares, muros, vigas, mobiliario, ¿ya? Y en cambio, la tercera, cómputo de materiales, nos va a entregar información o vamos a extraer información del modelo, pero con los parámetros asociados a los materiales, ¿ya? Entonces voy a explicar un poquito
un detalle sobre eso. Acá tenemos el ejemplo de una puerta. A ver, esa puerta, ¿sí? No, esa no. Voy a usar otra más conveniente. Esta de acá. Ya. Tenemos entonces acá esta puerta, la 130B, ¿sí? Si yo la selecciono y voy al botón editar tipo, ya vimos entonces que desde el botón editar tipo, a la izquierda, en el panel de propiedades, ¡pum! ¿Ya? Acá nosotros tenemos la información completa del elemento, ¿sí? Siempre va a ocurrir de esta manera. Entonces seleccionamos el elemento, tenemos en la paleta de propiedades, información, propiedades del elemento, propiedades de sus parámetros, ¿ya? Acá. Pero también tenemos información del tipo de elemento. Botón editar tipo. Y acá entonces tenemos la descomposición de todos los elementos que componen este sistema constructivo, en este caso, una puerta. Entonces acá, si se fijan, tenemos grupos o conjuntos de parámetros para el elemento. ¿Ya? Todos estos parámetros que están acá se asocian al elemento, a la familia o al tipo de componente. ¿Ya? Y por supuesto, todos los campos que están vacíos uno los puede completar a fin de aumentar el nivel de información, ¿cierto? Acuérdense el NDI, el nivel de información de los componentes. ¿Ya? Dentro de los niveles de información, acuérdense también que teníamos dos tipos. Teníamos información geométrica, que como pueden ver aparece en el grupo cotas, principalmente, ¿ya? Y información que es no geométrica, como son las propiedades analíticas, las propiedades de identidad del modelo, en donde ya podemos configurar opciones adicionales, como la clasificación para incendios, que luego vamos a revisar en el MEI, Manual de Entrega de Información Básica, entre otras cosas, ¿ya? También tenemos algo importante aquí, que es la información sobre sus materiales. ¿Ven? Y tenemos dos materiales distintos. En este caso, la puerta trae información de materiales para el panel, ¿cierto? Para la hoja, como nosotros lo conocemos, de la puerta, y el marco de la puerta. Entonces tenemos dos informaciones distintas. ¿Ya? Si nosotros extraemos datos a partir de una tabla de planificación cantidades, vamos a cuantificar propiedades del tipo de elemento, ¿ya? De las propiedades que aparecen acá. En cambio, si utilizamos la opción de tabla de planificación cantidades para cómputo de materiales, vamos a también llamar información de los parámetros que están dentro de los materiales. Entonces, por ejemplo, típico, acá nos aparece en la identidad del costo. ¿Ya? Este costo que aparece acá se asocia al elemento completo. Por ejemplo, la puerta. Una puerta cuesta 100. Pero eventualmente yo podría descomponer esa puerta en el costo del material de la hoja y en el costo del material del marco. ¿Ven? Eso no aparece separado acá. Entonces, si nos dirigimos a la zona donde están los materiales, y voy a seleccionar acá, en los tres puntitos que están a la derecha, voy al material asociado al panel. ¿Ven? Entonces acá está el navegador de materiales y dentro de esto tenemos también una pestaña de identidad en donde nos aparecen una serie de parámetros asociados específicamente a ese material. ¿Ven? Entonces tenemos acá nombre, panel de puerta, descripción, clase de material para clasificarlo, ¿cierto?, en alguno de los grupos de materiales del software y información adicional. ¿Ven? Y acá además está el costo. ¿Ven? Costo del material, costo del producto, fabricante, modelo, costo URL, que es distinto al sistema construido compuesto por estos elementos. ¿Ven? Entonces, dependiendo de cómo nosotros queremos extraer o agrupar la información, ¿ya? Vamos a utilizar una tabla de planificación u otra. Vamos. Son bastante similares en cómo se trabajan ambas, así que no hay problema. Es súper mecánico. Entonces, voy a partir por la primera, tabla de planificación cantidades. Ok. Y voy a crear una tabla de planificación de puertas, ya que estamos aquí mismo con eso. ¿Sí? A pesar de que nos aparece una, vamos a crear una personalizada con más información. ¿Ya? Entonces, al crear una tabla de planificación, nos van a aparecer automáticamente todas las categorías de elementos que nosotros podríamos cuantificar, ¿cierto? También podríamos
filtrar esto por especialidad, ¿se fijan? En la medida que yo voy cambiando las distintas especialidades, nos van a ir apareciendo más o menos componentes según sea nuestra base de datos. Entonces, en este caso, voy a considerar solamente elementos de arquitectura y voy a buscar desde acá puertas. Puertas, ¿no? Ok, aceptar. Ahora entonces nos aparece este cuadro de diálogo, ¿ya? En donde nos van a aparecer al lado izquierdo todos los campos disponibles. ¿Cuáles son estos campos? Son los parámetros, ¿cierto? Son los parámetros que nosotros vimos que podíamos extraer desde la pestaña editar tipo. ¿Ven? Entonces nos van a aparecer aquí todos los parámetros asociados al material, perdón, al componente, ¿ya? Y desde aquí podríamos extraer, por ejemplo, familia. Voy a buscar familia ahí. Aparecen ambos, familia y tipo. Podría ser separado, ¿ya? ¿Y cómo los vamos a visualizar? Entonces los vamos a pasar al cuadro de la derecha con esta flechita verde, ¿sí? O haciendo doble clic en el elemento. ¿Ya? Si yo hago doble clic, va a pasar desde un lado a otro, ¿sí? También podríamos querer saber el tipo de elemento, porque podríamos tener familias de puertas, por ejemplo, sí, familias de puertas de madera, familias de puertas de acero, familias de puertas contra incendios, familias de puertas con tales características, etcétera, ¿ya? Entonces, familia, tipo, voy aquí a agregar tipo. Cada vez que nosotros agregamos uno de estos parámetros hacia el lado derecho, estamos disponiendo de las columnas que vamos a tener a continuación en nuestra tabla de planificación, ¿ya? También podríamos saber el nivel, ¿se fijan? Entonces voy a decir, voy a preguntarle cuál va a ser el nivel al cual está asociado ese elemento. Más adelante, en las siguientes sesiones, vamos a ver que es importante que cada elemento esté en el nivel que le corresponde, ¿ya? También desde aquí nosotros podríamos querer saber el alto y el ancho, ¿no? Y tal vez el costo. Entonces ahí tengo varias información, varios parámetros asociados a la información de nuestros componentes, ¿ven? Después podríamos tener, por ejemplo, descripción y no sé, que me parece que con eso ya es suficiente. Sí, ya. Entonces, en este primer cuadro de diálogo, nosotros vamos a establecer cuáles son los criterios que vamos a llamar en las tablas de planificación para poder hacer nuestros cálculos, ¿ya? Las tablas de planificación nos pueden servir para diversas actividades, no solamente para ubicar o cuantificar. Eventualmente nos podrían ser útiles para hacer algunos cálculos básicos, por ejemplo, cálculo de movimientos de tierra. Podríamos tener una superficie con una propuesta una superficie topográfica, perdón, con una propuesta, ¿cierto?, de superficie, y podríamos tener otra superficie que va a ser la misma, pero con las respectivas extracciones o movimientos de tierra que quisiéramos obtener posteriormente para nuestro edificio. El volumen en donde se va a excavar o ciertas posiciones en donde tal vez se va a emparejar un terreno, ¿ya? Y como vamos a tener ambas superficies, por ejemplo, entonces fácilmente podríamos hacer la sustracción entre la superficie original y la propuesta y tendríamos el cálculo de movimientos de tierra, ¿ya? Eso se puede hacer, por ejemplo, con esta pequeña herramienta que está aquí abajo, ¿ven? Que se llama valor calculado, que es esa fxtk, o una función. Entonces, eh, yo podría, a partir de los parámetros que tengo originalmente, realizar una función matemática o algún algoritmo bastante sencillo para establecer estos cálculos adicionales, ¿ya? Podríamos también tener cálculos de costo por UF, costo por metro cuadrado, por superficie, y así varias otras alternativas, ¿ya? Podríamos ser tan creativos como quisiéramos para sacar información de esto. También he visto varias acciones en donde se utiliza esto, por ejemplo, para el cálculo de aguas lluvias. Entonces uno puede tener las superficies de las cubiertas, relacionarlos con los factores climáticos según la zona geográfica, ¿ya? Y hacer
y algunas intervenciones para obtener, por ejemplo, cálculos de aguas lluvia. ¿Sí? Cancelé, voy a hacer después el ejercicio del costo, ¿ya? Y con eso entonces le doy al botón aceptar. Y rápidamente podemos ver que nos genera esta tabla de planificación de cantidades y le podría llamar, por ejemplo, cambiar el título y colocar ubicación de cuadros. Para, sí. ¿Ven? Y cada una de estas columnas representa los parámetros que nosotros le dimos al inicio. ¿Ven? Ahora, ¿dónde está esta información? ¿O cómo la podemos volver a editar? Bueno, como siempre, en nuestra paleta de propiedades nos van a aparecer los mismos botoncitos, ¿ven? Campos, filtro, clasificación, formato y apariencia, que si nosotros le damos clic a alguno de estos botones, vamos a volver al mismo cuadro de diálogo que teníamos anteriormente, ¿ven? Campos, filtro, clasificación, formato, apariencia. Son los mismos que están acá. Entonces, al hacer clic en alguno de estos, rápidamente vamos a acceder al mismo cuadro. ¿Ya? La pestaña filtro nos podría permitir para filtrar los elementos según alguno de los criterios que tengamos como parámetros. Lo uso bastante poco, pero ahí ustedes podrían jugar con eso. Sí es interesante la pestaña del centro de clasificación y agrupación, ¿ya? O este botoncito que está aquí en la paleta de propiedades. Y desde acá entonces nosotros podríamos, por ejemplo, clasificar los elementos por familia. Entonces le voy a decir, mira, organízame este grupo de componentes primero por familia. Luego yo le podría decir ya, luego por tipo y luego por nivel. Estoy estableciendo un criterio que nos va a permitir organizar esta tabla de planificación según cómo nosotros quisiéramos armar nuestro informe o extraer los datos. Entonces, ahí vamos generando el orden entre esta tabla de planificación. Ahora, yo podría decir, chuta, nos está cuantificando todos los elementos. Yo quiero simplificarla. Ok, vuelvo a los botoncitos de aquí a la izquierda, a la pestaña del centro de clasificación y agrupación. Y, por ejemplo, yo podría quitar esta opción, que es detallar cada ejemplar. Si yo quito esta opción, ¡pum!, entonces me va a agrupar los elementos según el orden que yo tenga establecido. Entonces ahora lo que está haciendo es contarme cada uno de ellos y de forma agrupada. Vuelvo a la configuración de mi tabla de planificación. También yo podría decirle que me cuantifique el total general para cada elemento, para cada una de estas columnas. Bueno, y ahora me va a decir, mira, tenemos 105 puertas para este proyecto en total. ¿Ven? Sigamos. Voy a detallar cada ejemplar para... Entonces, tenemos distintas opciones para jugar en cómo nosotros vamos a ir organizando nuestra tabla de planificaciones. Por ejemplo, luego de clasificar los elementos, podríamos colocar en el encabezado o en el pie de página una línea adicional que nos va a sumar, ¿cierto? O los subtotales referentes a cada grupo de elementos. Por ejemplo, por familia, por tipo, por nivel. Solamente estoy agregando la casilla de la línea siguiente, ¿ven? ¿Y qué es lo que hizo entonces? Nos agregó esta línea siguiente en donde nos va a ir separando los elementos por grupos, ¿ya? Vuelvo entonces a mi configuración y ahora yo eventualmente podría ir a la pestaña Formato, ¿ven? Y desde acá voy a tener distintos tipos de formato. Ya les había explicado algunas cositas antes, pero lo vamos a revisar ahora en más detalle, antes en la clase anterior. Una vez que tenemos este cuadro de diálogo con nuestras propiedades de la tabla de planificación, nos vamos a la pestaña Formato, ¿ven? Y desde acá podríamos hacer varias cositas, como por ejemplo, los anchos de las puertas. Voy al valor de acá, ancho de puerta. Habíamos visto la sesión anterior que dentro de esto también nos aparece un formato condicional.
¿ya? En este formato condicional, o en este botoncito que aparece aquí al lado, formato condicional, nosotros podríamos validar algún criterio de revisión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le dije, para el campo ancho, que está aquí, ancho, podríamos establecer alguna prueba lógica, ¿cierto? Entre, no entre, igual, mayor que, mayor igual, menor igual, etcétera. Y dentro de estas pruebas booleanas o lógicas, nosotros podríamos decir, mira, avísame si es que hay una puerta que sea, por ejemplo, menor que 80 milímetros. Perdón, 800 milímetros. ¿Mm? ¿Y cuál va a ser el criterio de revisión? Yo le voy a decir, mira, si existe una puerta que sea menor a 800 milímetros, márcamela en color rojo. Pero ¿qué es lo que me va a marcar dentro de la tabla de planificación? Me va a marcar la fila respectiva. ¿Sí? Aceptar, aceptar. Ahí está. ¿Ven? Todas estas puertas, parece que me equivoqué, porque está en centímetros. Sí, lo tengo configurado en centímetros. Vuelvo al formato. Voy a ancho. Claro, lo tengo en centímetros. De nuevo, formato condicional, le estoy diciendo 800 centímetros, claro. Son 80 centímetros. Ya tengo las unidades en centímetros, por eso es que tengo el error. Veamos. Ahí sí, perfecto. No hay ninguno, son todos de 90. Ah, ya, voy a cambiarlo a 90. Formato, ancho, formato condicional, 90. Ah, 91, perdón, era el más pequeño. De nuevo. 92 lo voy a poner por si acaso. Ahí sí. Entonces ahora vemos que nos va a tomar todas las puertas que tengan ese tamaño, ¿sí? Y veamos una cosa interesante. Voy a tomar aquí, ahí sí. Voy a la vista 3D, presiono las teclas WT, ¿ya? Si yo presiono las teclas WT, me parece que lo había mencionado antes, lo que hacemos es dividir la pantalla, ¿ya? En tantas ventanas como tengamos abiertas. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una revisión, ya sea con la tabla de planificación al costado y el modelo al lado izquierdo, ¿ya? Algo interesante que nosotros podemos utilizar aquí, que es una de las herramientas que a mí más me encantan, vienen a ser las cajas de sección. Entonces, una vez en la vista 3D, nos vamos a las propiedades, aquí al ladito, a la izquierda, en la paleta de propiedades, un poquito más abajo, pom, 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 y tenemos acá caja de sección. ¡Tarán! ¿Ven? Tenemos la opción de caja de sección. ¿Y qué es lo que hace esta caja de sección? Nos va a crear este cubo en el espacio. ¿Ven? Tenemos acá un cubo en el espacio en que cada una de sus caras, ¿ven? Va a tener un pinzamiento que nosotros podemos ir desplazando para obtener una vista tridimensional en sección, ¿cierto? O un corte 3D o sección viva, como les llaman en algunas escuelas de arquitectura. ¿Qué nos permite eso entonces? Ir ajustando el modelo, ¿ven? Y revisándolo también de una manera diferente, ¿sí? Voy a desplazar esto para ver las puertas que están en un nivel intermedio. Voy a ir al nivel 2, ahí sí. Entonces, acá lo que hice básicamente fue generar esta caja de sección. Acuérdense, aquí al ladito, en las propiedades ya de la vista 3D. Estoy en la vista 3D, escape, escape para no tener ningún comando activo o seleccionado. Y entonces, aquí al ladito, en la paleta de propiedades, un poquito más abajo, nos va a aparecer el comando caja de sección. ¿Ya? Ahí está. ¿Ven? Y aquí entonces yo puedo ver varias puertas. ¿Se fijan? Y voy a seleccionar, por ejemplo, esta. Voy a seleccionar esta puerta de acá. Voy a seleccionar esta puerta de acá. Esta. Eventualmente podría seleccionar todas las puertas del nivel, ¿ya? Pero las voy a seleccionar de una en una. Voy a seleccionar esta de acá y voy a seleccionar esta de acá. ¿Ya? Estas son... Ahí está. Entonces, por ejemplo, con esas puertas que tengo seleccionadas, perdón,
Con estas puertas que tengo seleccionadas, las voy a cambiar con un solo clic. Si se fijan, voy a seleccionar desde acá de mi listado de elementos y voy a buscar una que sea más grande de 92. O voy a tomar esta de abajo, voy a tomar cualquiera. Esta simple, esa. Ahí sí. ¿Esa es mayor a 92? Sí. Perfecto, ¿ven? Entonces se nos van a ir actualizando automáticamente en el listado de propiedades de acá, en el listado, perdón, de las tablas de planificación, los tipos de puertas. ¿Ven? Eh, Clic derecho, voy a decir seleccionar anterior para mantener la selección de mis puertas. ¿ven? Y la voy a cambiar. Voy a cambiar todas las puertas que seleccioné, un clic nuevamente y voy a buscar otras de otro tipo. Ahí, ¿ven? Y van cambiando sus propiedades y me va diciendo, me va advirtiendo el software, ya acá en la tabla de planificación, cómo van, ¿cierto?, siendo modificadas estas opciones. ¿no? Las voy a cambiar a otro tipo, esta que está acá, y esta, ¿ven? Y me dijo que había un conflicto porque se traslapan, ¿sí? Pero podemos ir viendo entonces cómo estas tablas de planificación van afectando, se van relacionando directamente con la información del proyecto. Entonces, repito algo que mencioné varias veces en la sesión anterior, que cada eh, parámetro que nosotros editemos dentro del modelo se va a ver afectado en todas las vistas y en toda la información en el resto del proyecto. Por ejemplo, en este caso, en la tabla de planificación. ¿ven? De igual manera, si yo modifico un parámetro en la tabla de planificación, por supuesto que se va a ver afectado en el plano, en las elevaciones, en los detalles y en toda la información que nosotros podamos extraer a partir de esta base de datos. ¿sí? Romero. Entonces Revit procesa y emite información topográfica del terreno. Sí, sí, emite información topográfica del terreno. Ahora, dentro los tutoriales que están en la plataforma pueden ver una que es cómo hacer una superficie topográfica. Así que eso está ahí, es bastante sencillo. Y podemos emitir y procesar. Ojo, no podemos procesar información topográfica como si lo podríamos hacer en Civil. ¿ya? Civil 3D, digamos, de Autodesk, igual es un software BIM y trabaja directamente con Revit y con otras herramientas. ¿ya? Así que no hay problema con eso. Pero como les comenté, nosotros podríamos eventualmente sacar información de la superficie topográfica, eh, generar esta sustracción de elementos, por ejemplo, para establecer un criterio de cálculo, ¿ya? Y procesar algunas cositas dentro del software. Así que sí, sí podemos. ¿ya? De hecho, este trae un terreno, ahí está. ¿ven? Yo podría ubicar esa superficie topográfica, veamos a ver si me resulta en este caso, no lo tenía preparado, pero veamos. Tabla de planificación cantidades y buscamos desde acá la superficie topográfica. Ahí está, topografía. Entonces, voy a ver acá el parámetro topografía. ¿ven? Y yo podría ubicar acá, por ejemplo, decirle, eh, ¿qué parámetros tengo? Área de superficie. ¿ven? Área de superficie. Y yo creo que ese sería el único que nos podría ser útil para este caso, sí. Área de superficie y área proyectada van a venir por defecto. ¿ven? Y ahí tenemos las, las proyecciones de la superficie topográfica. ¿no? Entonces ahí están. Rápidamente tenemos la información de la topografía que viene ahí. ¿sí? Arroja una Janet Migrick. Sí, sí arroja un error si la puerta es más grande. De hecho, eso fue lo que me dijo hace un ratito. ¿ven? Cuando yo hice este ejercicio de acá, voy a ir atrás para que me lo observen nuevamente. Voy a tomar estas puertas. Si yo las cambio, las voy a modificar por una puerta de mayor tamaño, por supuesto. Esa. Ahí, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que me dijo? Me dijo Revit, aquí abajito a la derecha me envió una advertencia, un mensaje, ¿ven? Que dice conflictos de intersección con muro unido. Y me muestra entonces en amarillo dónde está el error, ¿ven? Y me mostró que había un muro que generaba conflicto con el ancho de esa puerta
y además que la puerta está en conflicto entre ellas mismas, ¿sí? Así que el error lo arroja, pero de forma como una advertencia visual mientras uno está trabajando, ¿ya? No es que te genere una advertencia porque la puerta está mal puesta y yo quiero preguntarle, ¿sí? Eso lo podemos hacer, lo vamos a ver más adelante, pero ya en otro tipo de software, como por ejemplo en Navisworks. Navisworks nos permite establecer interferencias entre los componentes o elementos, ¿ya? Por ejemplo, verificar que la posición de puertas y ventanas no tenga algún choque o alguna incidencia con un muro perpendicular u otro elemento que esté sobrepuesto, ¿ya? Así que el error, si te fijas, perdón, lo va generando mientras uno va trabajando. Entonces, si yo coloco la puerta por allá, nuevamente me va a generar ese error. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Si estoy fuera, no, ahí no me la modifico. ¿Ya? Eso un poquito con los errores que nos va mostrando a propósito del comentario que indicaba por acá. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, vuelvo acá a mi tabla de planificación cantidades de puertas. ¿Ya? Algo interesante que nosotros podemos hacer dentro de estos parámetros es lo siguiente. Voy a hacer un parámetro calculado que es bastante común, que es para el costo. ¿Ya? Es para el costo. Si ustedes se fijan, por defecto yo creé la columna costo. ¿Ven? Y esta columna costo la extraje a partir del parámetro costo de puerta, ¿ya? Entonces, ¿cuál parámetro costo de puerta? Vuelvo al modelo para que se entienda bien la idea. Voy a seleccionar una puerta. Si yo selecciono una puerta acá, al botón editar tipo, dijimos que nos aparece un costo aquí abajito, ¿cierto? Ahí está, ¿ya? En los parámetros asociados a esta solución constructiva, a este componente, puerta, ¿ya? Que tengo seleccionado. Y también dijimos que si nosotros vemos cada uno de sus materiales, también tiene un costo asociado dentro de sus parámetros, ¿ya? Pero en este caso, el parámetro costo de material. Entonces, vuelvo a mi tabla de planificación. Voy a seleccionar algunos de los botones que mostré al inicio, ¿cierto? Para volver a las propiedades de la tabla de planificación. Recuerden cualquiera de estos. Y voy a la primera pestaña, a la de campos, ¿cierto? Mencionamos anteriormente que aquí nos aparece esta función o este valor calculado, parámetro calculado, y este parámetro calculado nos va a permitir crear un parámetro nuevo a partir de los existentes. Entonces, lo que yo voy a calcular va a ser una combinación matemática de algunos de estos de acá. Veamos. Entonces, voy aquí a función, y por ejemplo, yo quiero saber el costo por superficie, ¿ya? Voy a poner precio por metro cuadrado de puerta. Ahí está, ¿ya? Quiero preguntar el costo por metro cuadrado de puerta, ¿sí? Bueno. Entonces, desde acá yo podría eventualmente seleccionar alguna disciplina específica, en este caso no es necesario, y lo que sí es importante es definir cuál va a ser mi salida, ¿ya? Si yo calculo costo por metro cuadrado para la puerta, mi salida va a ser una divisa, ¿ya? Entonces, ahora voy a la fórmula. Y si voy a los tres puntitos de aquí al ladito, me va a mostrar todos los parámetros, ¿ven?, que yo puedo utilizar para establecer este criterio, ¿ven? Primero, la superficie, bueno, el costo, ¿ya? Aceptar. Y ahora, al igual que en Excel, nosotros podemos utilizar el slash para división, el asterisco para multiplicación y el más o el menos para sumas y restas. En este caso, el costo lo voy a multiplicar por el alto y el ancho de la puerta. Me faltó el asterisco.
multiplicación ancho de puerta, ¿ya? Entonces tengo costo por área. Si yo le digo aceptar, me va a generar un error, que las unidades son incoherentes o inconsistentes, ¿ya? ¿A qué se refiere este error? A que nosotros esperábamos que el valor de salida fuera una divisa, que fue lo que le dijimos aquí arriba, ¿ya? Pero si nosotros tenemos una divisa, entonces vamos a tener moneda, metros y metros. ¿Qué significa eso? Que si lo multiplicamos, entonces tenemos precio por metro cuadrado, ¿ya? Y si nosotros queremos tener como valor de salida un costo, una divisa, un precio, entonces tenemos que dividir por 1. ¿Un qué? Un metro cuadrado. En este caso no es necesario escribir la unidad de metro cuadrado, pero lo voy a indicar para que sea más precisa la información, ¿ya? Entonces, si hacemos el ejercicio, estamos dividiendo metros cuadrados por metros cuadrados y estamos entregando entonces una salida de costo. Ahí sí. Y esto me establece, ¿cierto?, una estandarización dentro de las unidades que yo estoy creando, ¿no? Entonces, ahora, aceptar, ¡tarán! ¿Ven? Tenemos aquí el costo, ¿cierto?, asociado a la superficie de la puerta, ¿ya? No tenemos ningún valor, obviamente. Y como lo vimos anteriormente, entonces en las puertas tampoco le habíamos agregado ese valor. Voy a duplicar la pantalla ahí. Veamos, yo puedo agregar el valor costo ya sea desde la tabla de planificación o desde el modelo. Entonces voy a seleccionar una puerta desde aquí, cualquiera, esta. Voy a editar tipo, ¿ya? Y le voy a agregar un costo, aquí, al valor parámetro costo, que es el mismo que nos aparece en la tabla de planificación, ¿ven? Y bueno, supongamos que esta puerta cuesta 5.000. 5.000, ok, ok. Y ahora vamos a ver que por aquí ya se actualizó esta tabla. Ahí está, ¿ven? Para esa puerta, el valor actual entonces va a ser de 5.000. Entonces, perfecto. Entonces nos aparece ahí. Y automáticamente, si se fijan, al costado nos aparece un valor nuevo, que es el costo por metro cuadrado. ¿Mm? Entonces, el valor además lo generó para el parámetro que nosotros le indicamos, el parámetro nuevo. ¿Ven? También yo podría modificarlo desde aquí. Fíjense, le voy a decir que esta puerta cuesta 7.000. ¿Sí? Listo. Cambió el valor para todos los componentes del mismo tipo, ¿ven? Y además me generó el parámetro que yo acabo de ingresar. ¿Se fijan? Lo mismo con la descripción. Por ejemplo, puerta P1. Me va a preguntar, ¿desea cambiar este valor para todos los parámetros del mismo tipo? Sí. ¿Ya? Y obviamente esto se ve arrojado en los componentes del modelo. Podríamos simplificar esto nuevamente. Voy a hacer lo mismo que hice delante. Voy a quitar desde la pestaña clasificación y agrupación, detallar cada ejemplar, ¿ya? Para agrupar todos en un solo tipo de componente por grupo. ¿Ven? Ahí está. Y ahí yo podría rápidamente asignar un valor entonces para el resto de los elementos. ¿Sí? Y de forma automática entonces me va a ir dando el cálculo al ladito. ¿Ya? No lo voy a hacer con todos. ¿Qué otra cosa interesante podemos hacer con esto? Si se fijan, el parámetro de costo por metro cuadrado de puerta, ¿ya? Nos aparece tal vez en un formato en el cual nosotros no lo quisiéramos tener. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya sabemos, nos vamos a la izquierda, a la configuración del formato de tipo de los elementos de visualización, ¿ya? Y ¿no? Vamos a modificar para este valor, ¿sí?, el formato. ¿Cuál formato? El formato de campo. ¿Sí? El formato de campo se refiere a cómo nosotros vamos a mostrar las unidades del elemento, ¿ya? Entonces, si modifico el botón formato de campo para el valor costo por metro cuadrado, ¿ya? Le voy a decir que no utilice la información por proyecto, sino que lo voy a personalizar, ¿sí?
Por defecto, el parámetro tiene unidades divisas, porque eso fue lo que configuramos nosotros al inicio, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo no quisiera que el costo tuviera decimales, entonces lo quito. ¿Ven? Y aquí tenemos distintas opciones para trabajar con decimales, con más decimales o con menos decimales. Puedo, por ejemplo, también colocar el símbolo de la unidad y la agrupación de cifras, cuando tenemos los puntitos en los miles. Ahí está. ¿Sí? Ok, ok. Y ahora ya tenemos este nuevo valor. ¿Se fijan? También podría tener la sumatoria. Vuelvo a al mismo cuadro de diálogo, ¿ya? Propiedades de la tabla de planificación, pestaña formato, voy abajo, selecciono el parámetro y desde acá yo podría utilizar la última herramienta que dice, nos indica distintas opciones, por ejemplo, calcular los totales, los máximos, los mínimos o ambos. ¿Ya? También esto nos podría servir como herramienta de revisión para ver los mínimos y los máximos en ciertos casos. ¿Sí? Entonces, le voy a decir calcular totales. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy estableciendo una sumatoria. Ese viene a ser similar a cuando uno le dice al Excel que nos genere la sumatoria de los elementos. ¿Ven? Entonces ya tenemos el costo total y la sumatoria asociada a ese parámetro. ¿Ven? Ahí está. ¿Sí? Y entonces ahora podríamos configurar todos los tipos de parámetros con estos valores calculados, con el famoso... Ahí sí. Con los famosos, con estos formatos, ¿ya? Y desde los formatos, nosotros recuerden, tenemos formato de campo, que nos va a establecer cómo organizamos los datos y cómo los queremos interpretar, ¿cierto? Y luego tenemos el formato condicional, que nos permite establecer criterios de revisión o reglas, ¿sí? ¿Ya? Esos son los dos importantes. Luego, abajito tenemos esta, este menú desplegable que nos va a indicar si es que nosotros quisiéramos cuantificar los totales, es decir, la sumatoria, o identificar mínimos y valores máximos para algunos de estos parámetros. ¿Sí? Eso es un poquito con las tablas de planificación. Ya. Vamos a la parte de extracción de documentación entonces. En la vez anterior, en la sesión anterior, ¿cierto? Configuramos algunas cositas en los planos. Vimos cómo generar documentación, vimos cómo colocar cotas, cómo configurar estas láminas y eh, cómo crear nuevo contenido. Entonces, voy a nuevo plano, voy a crear un nuevo formato. Acuérdense que podemos cargar formatos preestablecidos desde nuestras plantillas, o desde nuestras familias, perdón, y a estas les llamamos bloques de título, ya por si acaso. Los bloques de título son las familias por defecto de viñetas y formatos que trae Autodesk. Voy a cargar el A0, voy a cargar el A0 por defecto, ahí sí. Y voy a crear una lámina para luego poder exportar a distintos formatos. ¿Ya? Entonces desde aquí voy a cargar esta vista que es la distribución de la planta 1 y una tabla de planificación. Entonces acuérdense que simplemente arrastrando, ¿cierto? Arrastrando la vista desde el navegador de proyectos hacia la lámina, entonces ya nosotros podemos ir organizando nuestro formato. ¿Ya? Ahí está, algo bastante sencillo. ¿Y cómo nosotros podemos extraer esto de acá? Nos vamos a la pestaña Archivo, ¿ya? Archivo y Exportar. Entonces, desde acá, Archivo, Exportar, nosotros tenemos las distintas opciones para exportar a los formatos de uso más común. Por ejemplo, veamos. Formatos CAD, los típicos formatos vectoriales, tenemos DWG, DWFX, DGN, etc.
Y otro que sí vamos a utilizar, y ojo, porque eso sí, cuando ustedes instalan, incluso hubo algunos comentarios por ahí que me hicieron, cuando uno instala el Navisworks, ¿cierto? Instala varios archivos. Instala Design Review, instala Navisworks Manage, instala Navisworks BIM 360 y Navisworks Freedom. Freedom, Design Review, Manage y 360, sí. El Design Review, ¿ya? Viene a ser un software que nos va a permitir explorar modelos BIM, ¿ya? De distintos formatos dentro de un entorno local. Es un software de revisión gratuito, Design Review, ¿ya? Eh, También está el Navisworks Freedom, que también nos va a permitir explorar modelos BIM, ¿ya? Vamos a ver ambas opciones. Si nosotros exportamos en el formato DWF o DWFX, vamos a exportar información 2D, es decir, estos planos, pero en formato BIM. Entonces, veamos. ¿Sí? Yo le voy a decir desde acá, exportar, ¿cierto? De nuevo, arriba a la derecha, a la izquierda. Archivo, exportar, DWF, DWFX, aquí. Y acá tenemos todas las propiedades para configurar estos archivos de WFX, ¿sí? No son muchas, así que no nos vamos a complicar con eso porque tampoco es necesario configurar algunas muy específicas. Y podemos ver que es bastante sencillo, ¿sí? Seleccionar dependiendo de la cantidad de vistas que el proyecto tenga, ¿ya? Desde acá, desde la opción de exportación, tenemos dos opciones. El plano o vista actual, en la cual nos encontramos en este momento, o un conjunto, ¿sí? Dentro de ese conjunto también tenemos una serie de opciones de exportación, como pueden ser vistas, planos, ¿ya? Tanto de un conjunto, es decir, que estén agrupados en sí, o en el modelo. Preferentemente yo prefiero esta configuración, conjunto de planos y vistas y los planos del modelo, ¿ya? Desde acá entonces yo podría seleccionar algunas o todas las láminas que tenga disponible en el modelo. Y me van a aparecer acá el listado según sea la cantidad de láminas que tenga configurado en mi navegador de proyectos, ¿cierto? En el Project Browser. Y luego, para exportar esto, nos vamos a siguiente, 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 bueno, con las vistas seleccionadas, ¿ya? Y desde acá, entonces, ahora voy a guardar este modelo en formato DWFX, ¿sí? La única opción que tenemos en este caso es este que está aquí al ladito, que nos dice combinar vistas y planos en un solo documento. Entonces, por defecto viene bloqueado, dada esta opción, pero, por ejemplo, si yo determino un nombre específico, ahí ya lo puedo alterar, ¿sí? Obviamente, conviene más que los elementos estén en un solo plano. Pero ojo, cuando el modelo es muy grande, es muy pesado y la cantidad de planos es mucha, ¿ya? O sea, hay muchos planos configurados dentro del proyecto, a veces podría ser conveniente modificar esto y exportar en láminas separadas. ¿Por qué? Porque los software BIM, como ya hemos visto, son bastante pesados. Y si nuestro computador no es capaz de procesar tanta información, entonces le indicamos nuevamente que lo haga por separado para que en el caso de que tengan algún problema con el computador, que se cuelgue, que se caiga o que simplemente se les quede pegado, ¿ya? Entonces van a poder imprimir hasta donde lleguen y luego seleccionan las vistas que les falten para imprimir y las imprimen por separado, ¿ya? Las exportan. Así que ahí un pequeño tip, muchas veces me ha pasado esto de que el computador está pegado horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas tratando de exportar y se revienta casi. Así que para esos casos es mejor exportar las vistas separadas, ¿ya? No hay problema, sí, es un tema de comodidad. Entonces voy a hacer el ejemplo, voy a exportar, aceptar, y son 3 láminas, así que no va a tardar mucho, perfecto. Ahí está, ¿ya? Ahí está. Entonces voy a abrir este archivo que acabo de exportar, ¿cierto?
y como vemos, lo abre en el software Design Review, ¿ya? Este es un software de revisión gratuito. Lo pueden descargar de la web de Autodesk, ¿ya? Y ahí está, ¿ven? Y es un software que nos permite revisar modelos BIM a partir de la información 2D. Entonces nosotros podemos cargar acá una serie de planos y una serie de información y veamos. Las opciones de este software son bastante sencillas. Si se fijan arriba tenemos solo 4 pestañas. ¿Ven? Inicio, para lo que es la gestión de las vistas y de los planos que tenemos precargados. Marcas de revisión y medición. Nosotros podríamos acá agregar, por ejemplo, las firmas, ¿cierto? Si es APC, aprobado para construcción, si está revisado. Esto también lo podemos nosotros preconfigurar. ¿Ven? Entonces, tenemos distintas opciones, ¿no?, para poder validar estos formatos o estos planos. Tenemos las marcas de revisión, ¿cierto? Las nubecitas de revisión. Podemos medir, podemos inspeccionar, ¿ya? Si nos falta algún dato, lo podemos extraer, ¿se fijan? Es bastante sencilla la forma en cómo trabajan y operan estos software, ¿sí? Podemos extraer superficies, etcétera. Herramientas poquitas, básicamente las herramientas que trae son para comparar versiones, ¿cierto? Distintas versiones de planos, control de cambios, etcétera. Obtener capturas y ya al final lo que es recursos tiene que ver con la revisión en la nube, por ejemplo en BIM 360 u otro, ¿ya? Entonces, desde acá nosotros podríamos recorrer el plano, si se fijan, igual que como lo teníamos configurado en el modelo, ¿ven? Y nos van a aparecer cada uno de los componentes que nosotros vamos agregando y podríamos validarlos posteriormente, ¿ya? Desde aquí nosotros podemos plotear, podemos imprimir, podemos revisar información. Si se fijan, nos aparecen aquí al lado algunas pestañas en donde nos muestra ya la paleta de información para cada elemento. Entonces, por ejemplo, voy a consultar información BIM a partir desde acá, ¿ya? Voy a seleccionar este muro, ¡pum! Muro, ¿ven? Y puedo ver en la paleta de propiedades, las propiedades del objeto, y me aparece aquí toda esa información. Ancho, alto, el volumen del muro, la superficie, eh, los tipos de materiales y los elementos que tengan preconfigurados, ¿ven? Y toda la información que yo voy a obtener a partir de el modelo BIM y sean los distintos elementos que hayamos creado, ¿ya? Lo mismo con las ventanas, ¿ven? Y también podemos generar, como les comenté anteriormente, las famosas marcas de revisión, ¿ya? Las marcas de revisión y, bueno, no las tenía configuradas, pero sí podemos establecer y generar información, ya sea para revisión y extracción de informes, ¿no? Super, ahí estamos con eso. La otra característica importante que nosotros debemos contemplar al momento de exportar es el famoso IFC, ¿no? Entonces voy a ir a una vista 3D en este caso. Ahí, voy a la vista 3D. Desde aquí mismo, la pestaña Archivo, ¿ya? Nos vamos a exportar, el comando exportar, y vemos que tenemos esta famosa opción de el DWFX, que nos permite revisión de contenido 2D a partir de este formato. Y más abajito tenemos la opción para exportar a Navisworks en el WC, GBXML, que ese formato nos permite exportar a generar, perdón, interoperabilidad entre software de eficiencia energética, como podría ser Design Review u otro, ISB también, y el IFC, ¿ya? Básicamente las opciones de exportación son bien sencillas, ¿ven? En el caso de eficiencia energética, uno podría configurar algunos valores dentro del software, dentro del modelo nativo, para que también se consideren en la exportación, y lo mismo para el caso de IFC, ¿ya? Exportamos desde acá a IFC, tenemos las distintas opciones, lo vamos a ver eso en la clase siguiente, así que simplemente lo dejo aquí adelantado, ¿ya? Ahí está. Y eso es lo de exportación.
Y nos falta entonces, ya. Nos falta la siguiente tabla de planificación, que como les comenté anteriormente, viene a ser la de cómputo de materiales, ¿cierto? Cómputo de materiales. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, fíjense, tabla de planificación cantidades, la primera, la que hicimos recién. Aquí está eh, la opción para la tabla de planificación. ¿Ven? Nos permite seleccionar los distintos tipos de componentes de nuestro proyecto o multicategoría. El multicategoría se refiere a una cuantificación genérica. ¿Ya? Nos va a cuantificar todos los elementos que tengamos en el modelo, pero no siempre es válido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a tomar acá multicategoría, esto es la misma tabla de planificación que hicimos delante, tabla de planificación cantidades, ¿ya? Y si se fijan, los parámetros que tenemos en común son bastante poco útiles, ¿sí? Porque una puerta no tiene los mismos parámetros en común que la superficie topográfica, o que la ventana, o que un muro, o que otro componente constructivo. Por lo tanto, el multicategoría nos va a servir básicamente para cuantificar elementos de forma rápida, establecer algunos criterios, ya sea, por ejemplo, por nivel, saber cuántos elementos tenemos por nivel, podemos revisar si algunos elementos están fuera o dentro de los criterios que nosotros podamos establecer, pero el multicategoría yo no lo recomiendo mucho, ¿ya? Sí, ahí quería hacer la observación. Voy a la siguiente tabla de planificación. Vamos, tercera, cómputo de materiales. Y aquí sí voy a hacer la multicategoría, ¿ya? Si se fijan, son bastante similares, nos aparecen los componentes que tengamos disponibles. Y para el caso de materiales, podríamos vernos tentados nuevamente a utilizar la multicategoría. Veamos. Voy a usar, entonces, cómputo de materiales, multicategoría. Y luego desde acá, ¿cierto? Me van a aparecer los parámetros en común que tengamos para todos los elementos dentro del modelo. Voy a hacer la misma configuración o una similar a la que vimos anteriormente. Le voy a pedir primero que me identifique los elementos por familia y tipo. ¿Ya? Busquemos aquí familia, eh, tipo. ¿Ya? Y si se fijan entonces ahora, los parámetros importantes que nos aparecen acá vienen a ser los que se relacionan con los materiales. ¿Ven? Material, comentario, pintura, costo, descripción, etc. ¿Sí? Entonces ahora le voy a consultar por el nombre del material. Nombre del material, ¿sí? Quisiera también saber, por ejemplo, la superficie, el volumen y luego el costo. Ojo, que ese costo que aparece acá, ya sabemos que es un costo genérico, no está asociado a una unidad, ¿cierto? Entonces, ok, finalizar, aceptar. Y ahora tengo una nueva tabla de planificación, ¿cierto? Pero que nos va a generar este cómputo de materiales. Particularidad, insisto, en este caso lo hice como un elemento multicategoría, es decir, nos está cuantificando todo lo que tenemos disponible dentro del proyecto, pero nos puede generar un error para ciertos parámetros específicos, ¿ya? Entonces, podemos ver que la cantidad de información es gigante porque nos aparecen todos los elementos que, por supuesto, tienen eh, materiales dentro de su composición. ¿Ven? Y nuevamente, si me voy a alguno de los botoncitos del costado, puedo volver a organizar y a establecer los criterios de revisión, de organización, perdón, que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, que lo clasifique por familia, luego que lo clasifique por tipo y luego por nombre de material. Ojo, me olvidé mencionar algo en la primera parte, en la pestaña de campos, que aquí tenemos algunas herramientas que nos permiten subir o bajar estos parámetros. ¿Y para qué nos sirve? Para ordenar justamente las columnas de nuestra tabla de planificación. ¿Ya? Entonces, vuelvo aquí a las tablas de planificación. Le digo que no me detalle cada ejemplar, sino que me cuantifique los elementos agrupados, ¿sí? El total general para cada grupo de elementos. Y ok, ahora tengo una tabla un poquito más resumida. ¿No? ¿Y qué es lo que nos aparece acá? Ok. Tenemos el nombre de la familia, el nombre del tipo asociado a esa familia y el material, ¿cierto?, que está incluido. Y además tenemos el material por superficie y el volumen, perdón, la superficie que ocupa ese material y el volumen que ocupa el material dentro del componente.
Y nuevamente yo podría hacer el ejercicio que hicimos anteriormente. Crear un parámetro calculado y podría ser, por ejemplo, costo por superficie, por metro cuadrado, ¿ya? Y lo voy a configurar rápidamente y le voy a decir, bueno, esto es una divisa, ya lo sabemos, ¿ya? Y la fórmula va a ser 3 puntitos al lado, los parámetros que tenemos disponibles, el costo por asterisco área del material, ¿verdad? Divido por 1, ya sabemos el truco ahí, para que las unidades sean consistentes y listo. Entonces tenemos ahora el costo del material por superficie, ¿no? Lo mismo para el volumen. Entonces puedo hacer el mismo ejercicio, crear un nuevo parámetro y ahora voy a tener costo, ¿cierto? Por metro cúbico. Costo por metro cúbico, el tipo de valor que nosotros vamos a esperar como salida va a ser una divisa, una moneda, y la fórmula entonces va a ser el costo asterisco indicando la multiplicación, volumen. Volumen. ¡Tarán! Ups, ¿qué me faltó? Dividir por 1. Ahí. ¿Ya? Ahí es. ¿Sí? Y ya desde acá entonces podemos establecer los mismos criterios de revisión que vimos anteriormente, como por ejemplo, dentro de la pestaña formato, verificar algunos elementos que estén dentro o fuera de un cierto rango que nosotros quisiéramos. ¿Mm? Por ejemplo, en el caso de alguna superficie de material, que sea, no sé, voy a agregar un campo condicional X cualquiera, para el valor área o superficie, que sea menor que 10 metros cuadrados. Y, perdón, que me lo marque en color rojo. ¿Sí? Ahí está. Ahí sí. Y tengo identificadas las superficies, ¿cierto? Que no cumplen con dicho criterio. ¿Ya? Extracción de datos, superficies, tablas de planificación, tabla de planificación de cantidades, tabla de planificación de materiales y exportación de componentes. ¿Sí? Ahora, propiedades del proyecto. Entonces, con eso más o menos tenemos todo lo que podemos hacer a nivel ya básico y más o menos intermedio con lo que son tablas de planificación. Las tablas de planificación, recordemos que nos van a servir para extraer información BIM de los modelos, para revisar componentes específicos, ya sea por algún valor o algún parámetro, ¿ya? Una de las primeras criterios que nosotros esperamos del BIM es que el BIM esté correctamente parametrizado. Ese viene a ser uno de los criterios básicos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una revisión visual para ciertos parámetros, por ejemplo, voy a seleccionar el muro, ¿ya? El muro, podemos ver los parámetros del muro acá, al lado izquierdo, ¿cierto? En la paleta de propiedades, pero también yo podría, por ejemplo, generar una tabla de planificación para ver si es que estos muros están correctamente parametrizados. Y uno de los valores que uno revisa dentro de los proyectos BIM, que también aparecen en el mail, es que los elementos estén modelados de forma correcta desde un nivel al siguiente. Entonces, para eso podemos utilizar una tabla de planificación, ¿ya? Tabla de planificación cantidades, en este caso para muros. Voy a buscar acá muros, ¿ya? Tabla de planificación cantidades, muros de arquitectura. Y acá entonces voy a buscar los criterios de revisión asociados a esos parámetros. En este caso, el tipo de muro, ¿ya? Y acá tenemos dos parámetros que son las restricciones, restricción inferior y restricción superior, o restricciones de base.
¿sí? Y aquí está, restricción de base, que viene a ser la parametrización inferior, desde donde nace el muro, ¿cierto? Hasta donde llega el muro. Entonces, cota inferior, cota superior del muro. Pero también yo podría obtener otro parámetro que vienen a ser los desfases. ¿Cuál es el desfase? Es el distanciamiento que tiene a partir del nivel o del parámetro en el cual se le indicó modelar. Es decir, si yo tengo un muro que va del nivel 1 al nivel 2, eventualmente a lo mejor el nivel 2 podría tener un antepecho. Entonces el muro va a llegar al nivel 2, pero con un desfase superior de 95 centímetros, ¿cierto? ¿Qué estamos diciendo ahí? Entonces que el muro va a mantener un parámetro asociado a esa diferencia en el nivel superior, ¿ya? Y esos desfases aparecen acá, desfase de base y desfase superior, ¿no? Y es el valor que nos va a indicar si es que el elemento está distanciado respecto de su nivel correspondiente, ¿ven? Entonces tengo tipo, restricción de base, desfase, restricción superior, desfase superior, parámetro superior. ¿Ya? Aceptar y listo, tengo una configuración súper rápida en donde yo puedo desde acá verificar que los elementos entonces estén correctamente parametrizados. ¿Ya? Tienen desfase cero y todos llegan a un nivel determinado. ¿Se fijan? Entonces ya estamos, por ejemplo, validando que todos los elementos tipo muro tengan sus parámetros respectivos de posición inferior, posición superior y un desfase si es que aplica. ¿Ya? Después, en BIM Collab vamos a revisar que los elementos tengan un distanciamiento de un nivel entre sí. ¿Sí? Entonces vamos validando eso. Otro valor interesante que nosotros podríamos obtener de los muros y que luego vamos a observar cuando revisemos los parámetros IFC son justamente algunos parámetros claves que se relacionan con los sistemas de revisión. Vuelvo al típico de incendios. Ya lo habíamos visto antes. Entonces, ya que estamos en los muros, yo no solamente podría preguntarles cuáles son sus parámetros eh, de restricción inferior y superior, sino que también validar parámetros ya de revisión relacionados con el estándar. Como por ejemplo, si se fijan por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, nos aparece entonces el clasificación para incendio, ¿eh? Entonces voy a agregar ese parámetro y también voy a ver si es que lo contiene o no, ¿ya? Ok, ¿ven? Entonces ahora me aparece con que el parámetro para incendios está vacío. Entonces, si yo revisara esto con el mail, me va a decir, hey, no cumple con el mail porque los muros no contienen información de clasificación para incendios. Ahora, eventualmente, agregar esto no es tan complejo. Si yo voy a la vista 3D, ¿cierto? Podemos ver que lo voy a hacer desde acá. Voy a cerrar aquí, ahora. Entonces, por ejemplo, voy a tomar el muro de abajo. Voy a tomar este muro. Ahí sí. Voy a ir a las propiedades, aquí en la paleta de propiedades, botón editar tipo, y abajito, 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 ya habíamos visto que nos aparece el parámetro clasificación para incendio. Entonces yo podría pensar eventualmente que este es un F, no sé, 90, F90, le agrego el parámetro, ¿ya? Ok, y se me van a actualizar por ende todos los muros del mismo tipo, ¿ya? Entonces, si yo voy ahora acá, podemos ver que entonces algunos muros, ciertos asociados a ese mismo tipo, ya contienen el parámetro actualizado en la tabla de planificación. ¿Ven? Yo podría hacer este ejercicio mucho más rápido. En el caso, por ejemplo, del modelador, para que vean que no es un trabajo tan complejo. Voy a agregar aquí en la pestaña de clasificación y agrupación, o en el botón de clasificación y agrupación, para ir directamente, yo les voy a decir que me los ordene por tipo de muro. Entonces, así los voy a clasificar todos de forma, sin detallar cada ejemplar, es decir, de forma resumida, ¿m? Y que me indique los totales generales.
Entonces ahora tengo todos los tipos de muros, ¿ven? Y ahora yo podría decir, ah, bueno, para este muro, según las especificaciones técnicas, es simplemente F15. Y luego me lo va a actualizar para todos sus componentes. El siguiente puede tener una clasificación, por ejemplo, de F120, nuevamente sí, que me lo indique para todos sus elementos. El siguiente puede tener una clasificación de, no sé, F30, ok, sí, para todos los elementos, y así. Ven, ahora ya me aparecen las opciones que tenía precargadas y rápidamente entonces puedo modificar la opción de los demás elementos. ¿Ven? Entonces tampoco es que este proceso sea muy complejo si es que no lo incluimos, ¿eh? Pero tenemos que saber un poquito cómo se estructuran los datos, ¿ya? Y cómo resolverlos, ¿eh? Entonces ahora yo nuevamente podría detallar cada ejemplar, ¿no? Ahí vuelvo al botoncito clasificación y agrupación, ¿eh? Y le voy a decir nuevamente que me detalle todos los elementos y ahora ya todos contienen el valor asociado a su resistencia al fuego. ¿Ven? También yo eventualmente podría crear una regla de revisión para ver si es que contiene esta información o no, ¿sí? Como le hice hace un rato, y que nos muestre en casillitas rojas o verdes los elementos que cumplen y que no cumplen, ¿ya? Esta clasificación para incendios no aparece, por ejemplo, en todos los elementos. Muchas veces es un parámetro IFC. Más adelante vamos a ver ya dónde nos aparecen estos parámetros, cómo agregarlos y, por supuesto, ya con esto sabemos cómo incorporarlos dentro de una tabla de planificación, cómo revisarlos a partir de una tabla de planificación y cómo extraer información a partir de un modelo BIM. Se fijan que en estos días no hemos modelado ni un muro, ni una puerta, ni una ventana, ni una cubierta. Esa información la tienen dentro del, del material de estudio. Eh, Así que la idea es que dentro de este proceso logremos gestionar modelos, extraer información y revisar el contenido en ellos, ¿sí? Así que las tablas de planificación, cantidades, ya sea de elementos o de materialidad, son una herramienta pero espectacular para extraer información de nuestros modelos BIM, ¿sí? Dudas, consultas. Ya vamos terminando los últimos minutitos, así que vamos a ver si es que tienen dudas, consultas sobre este tema antes de ir cerrando, ¿sí? El error de la puerta, sí, eso ya lo comenté, ya lo había visto en el retorno. No sé si tienen alguna otra duda o consulta que quieran ver dentro de lo que ya habíamos revisado. ¿Sí? No hay dudas o consultas. ¿Han revisado el material de estudio? ¿Vieron la parte de modelación en Revit? Ahí hay un tutorial súper interesante paso a paso para componer un pequeño edificio, utilizando principalmente todas las herramientas de trabajo. Se explica cómo generar componentes tipo muro, pisos, ¿cierto? Pisos, suelos, cubiertas. Recuerden que hay un alcance con los nombres, entonces la cubierta viene a ser nuestra techumbre y el techo que aparece en Revit viene a ser el cielo falso, o el cielo duro o falso, según sea el tipo de solución constructiva. Eh, Muros, vigas, pilares, todos los elementos básicos. También aparece cómo crear una superficie topográfica y un elemento tipo masa. Y aquí es como lo más completo que ustedes pueden desarrollar a nivel básico e intermedio en un modelo, ¿ya? Y entonces en estas clases nosotros vamos viendo cómo extraer esa información, cómo manipularla y cómo interpretarla. ¿Mm? Entonces me arroja error en la puerta. Ah, no, eso es la misma que ya hemos visto antes. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Con eso ya estamos en lo que es revisión de información en software. No sé si en los últimos minutos tienen alguna otra consulta o algún otro comentario. Me han preguntado bastante por las capacidades del computador. Eh, yo les he comentado de vuelta que básicamente un computador para revisión de proyectos, por ejemplo, o para gestión, cómo cargar a las familias, perfecto. Eh,
los software, los computadores, perdón, para gestión y revisión, para el uso BIM al cual nosotros eh, estamos aplicando, no vamos a requerir un computador muy grande, o sea, un computador tipo gamer, por ejemplo, de mediana categoría, de mediana gama, de unos 500.000 pesos más o menos hacia arriba. Eh, los materiales, ya, te lo voy a explicar enseguida. Un computador de gama media de cerca de 500.000 pesos, un gamer chiquitito, ya les va a servir para utilizar modelos y revisión. ¿M? Y ya para los que estén interesados en modelación o en proyectos más sofisticados o de mayor volumen, entonces también ahí ya un computador de gamer de alta gama, ya, estamos hablando de 1,5 millones más o menos hacia arriba, o más o menos por ahí. ¿Sí? El material de estudio, pero varios de los materiales que nos solicitaban para asignar no estaban cargados. Sí, hay una carpetita que dice material complementario. Ahí están los archivos para cargar eh, lo que falta en el proyecto y que vienen como anexos. ¿Mm? Hay una entrega grupal para el 12 de octubre. La entrega grupal, sí, consiste en básicamente la primera actividad, ¿ya? Tienen que ustedes desarrollar eh, la primera actividad en grupos, me parece que eran de tres, no recuerdo cómo estaban dispuestos. Está la pauta, está la definición del trabajo y la idea es que ustedes lo puedan desarrollar en conjunto. Tienen la plataforma de Canvas a su disposición, pueden insertar, pueden programar reuniones, pueden utilizar salas en grupos y la idea es que la utilicen. Tuvieron ahí el primer módulo asociado al uso de la plataforma para que puedan trabajar de manera grupal dentro de este espacio y la idea es que de aquí al 12 ya puedan subir su primera actividad. Voy a mostrar cómo cargar familias, que fue la que me quedó ahí arribita. Ya. Acá estoy en Revit, sí. Estoy en Revit, voy a la vista 3D, cualquiera. Ya. Para cargar familia lo podemos hacer de distintas formas. Primero, colocando un componente, por ejemplo, voy a cargar una puerta, pestaña de arquitectura puerta, y siempre que uno carga un componente, al lado derecho nos aparece la opción cargar familia. ¿Ven? Entonces desde acá, pum, cliqueamos cargar familia y buscamos el componente que nosotros quisiéramos cargar. ¿Ya? Hay una base de datos que viene por defecto, que es la librería métrica, ahí está. ¿Ya? ¿Ven? Y desde acá tenemos las distintas categorías de elementos para poder cargar. Ojo, si yo voy a cargar una puerta e indico una ventana, el software me va a dar un error y me va a decir, no, o sea, usted está cargando un elemento tipo puerta, por tanto, tiene que ser coherente con el proceso de carga del mismo tipo de elemento. ¿Ya? Ahora, si nosotros simplemente queremos insertar información de forma general y luego la vamos a utilizar, entonces tenemos la pestaña Insertar, ¿ven? En donde también aquí nos aparece al lado derecho la opción Cargar familia. Y dentro de esta opción podemos cargar entonces cualquier tipo de componente de forma general. Y que lo que estamos haciendo lo estamos insertando en nuestra base de datos y lo vamos a poder utilizar según sea el tipo. ¿Mm? Eso con las dos formas típicas de cargar familia. El 12 es feriado. Lo que pasa es que como es trabajo, digamos, externo, o sea, no es directo, digamos, a través de la hora del curso, sino que es asincrónico, entonces tienen disposición para trabajar de forma autónoma, digamos, y subir su entrega hasta el día 2. ¿Mm? La idea es que logren coordinarse ahí, generar sus grupos y establecer un canal de comunicación para poder desarrollar sus proyectos. La plataforma es súper completa y tienen hartas herramientas que pueden utilizar para ese efecto. Pueden generar presentaciones, pueden grabarse, pueden utilizar salas de trabajo en común, así que ahí tienen distintas formas para poder ustedes coordinarse como grupo. Y el plazo, digamos, es el plazo de cierre de la plataforma, así que no hay problema con eso.
No sé si hay alguna otra consulta de lo que vimos. ¿Sí? Ya, con eso entonces terminamos este módulo. Voy a seguir respondiendo sus consultas a los que me las vayan realizando, ya sea a través de los foros o por correo también. He tenido varias consultas por ahí, así que vamos a seguir con eso y ya esperando continuar a la siguiente sesión. ¿Sí? Perfecto. Voy a dejar de grabar. Les pido que no se retiren para tomar lista, por favor.